Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta última actividad correspondiente al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lisa. Liz, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Iniciamos con el contenido de las actividades. En pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 8, con el tema gramática. El tema número 3, adjetivos distributivos, son el tema que nosotros vamos a tratar durante esta clase. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la presente tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Para el desarrollo de esta tarea deben leer el compendio de la unidad 8, el tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema también investigando en otras bibliografías, de ser necesario, obviamente, sobre el tema de la tarea. Desarrolle las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a. Obviamente eso tiene que ser la respuesta tiene que estar en español. Entonces ya tenemos que identificar para qué utilizamos los adjetivos distributivos. La siguiente actividad dice mencione cuando utilizamos every. Cuando utilizamos, obviamente también tiene que ser en español esa respuesta. La siguiente, la 3, dice cuando usamos los adjetivos posesivos. Menciona dos reglas con un ejemplo cada uno. Obviamente el ejemplo tiene que estar en inglés. La siguiente dice los adjetivos posesivos son. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Ya vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. Y por último, la actividad número 5 dice los adjetivos ordinales se forman añadiendo el sufijo. Ahí tienen que completar qué tipo de sufijo al número. Nada más y eso es todo. Esos son todos los temas dentro de esta tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de símbolos, líneas, colores, símbolos, obviamente que ilustren la actividad. Obligatorio, tienen que cumplir con la rotulación de la hoja previo al desarrollo de la tarea. Tienen que leer igual las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen ustedes la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema adjetivos distributivos de la semana número 3, correspondientes al 10 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 10 de abril, la fecha límite de entrega es el 30 de abril y la fecha de publicación de la clasificación será hasta el 5 de mayo del 2023. Eso en relación al desarrollo de la presente actividad correspondientes al área de inglés. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver ya el material de apoyo con el contenido que tienen ahí en referente a la materia, al tema de la tarea también que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar, estamos con los adjetivos distributivos. Vamos a determinar qué son los adjetivos distributivos. Usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a un nombre singular que normalmente incluye un grupo colectivo o más de una persona. Por ejemplo, each se denomina cada, siempre hace referencia a un número determinado de personas o cosas. Si hacemos referencia a his thing o his person, significa o se traduce al español la primera, his thing, cada cosa, each person, cada persona. Entonces estamos hablando, prácticamente le estamos dando un carácter plurativo. Eso quiere decir, hablamos ya en grupo. Estamos haciendo referencia a cada miembro de un grupo y considerándolos individualmente al mismo tiempo. Por ejemplo, dentro de los siguientes ejemplos podemos mencionar his child and a toy. Cada niño tiene un juguete. His child, cada niño, his tiene a toy, un juguete. O podemos determinar his man has this life. Cada hombre tiene su vida. Entonces ya estamos hablando, obviamente estamos singularizando dentro de un grupo de personas. Esto en relación a la utilización de each. Vamos a ver el siguiente adjetivo distributivo. Utilizamos, por ejemplo, every significa cada, para referirnos a todos los miembros de un grupo o todas las partes de algo. Adquiere, por tanto, en la traducción del español el sentido de todos. Solo every puede ir con nombres singulares o no con nombres plurales. Dentro de estas características vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos every village has a church.
Todos los pueblos tienen una iglesia. Every village, todos los pueblos, has a church, tienen una iglesia. Aquí estamos indicando que todos los pueblos tienen un objeto, un lugar, en este caso que del cual se está hablando, que es de una iglesia. Entonces, every está indicando que todos, un conglomerado, está distribuyendo la acción. La siguiente dice, every man knows it. Todos los hombres lo saben. Every man knows it. Todos los hombres lo saben. Entonces aquí igual estamos determinando todos. Estamos distribuyendo la actividad sobre una acción. La siguiente dice, I go to the cinema every week. Voy al cine todas las semanas. Entonces ahí igual estamos utilizando every, que se traduce como todos. En general, cuando estamos determinando o queremos distribuir qué es lo que hacemos dentro de una determinada acción, qué es lo que hacemos repetidas veces, por ejemplo. Aquí dice voy al cine todas las semanas. I go to cinema every week. Entonces, every ya significa que está dándole una repetición que hace una acción durante varias ocasiones. Vamos a ver la siguiente determinación del adjetivo distributivo either. Either implica una elección entre dos personas o cosas y puede tener varios significados. Por ejemplo, either of the chairs will do. Cualquiera de las sillas servirá. Obviamente está determinando, está haciendo una comparación o está direccionándose hacia dos objetos, en este caso las dos sillas. Either of the chair will do. El siguiente ejemplo dice, there were cars parked on either side of the street. Había coches aparcados en ambos lados de la calle. Entonces ahí estamos igual, either, indicando en ambos, está indicando en los lugares, está distribuyéndole en qué lugares nomás estaban o se estacionaron diferentes carros. I can't, este verbo can es poder. Tenemos una contracción del verbo can't con el adverbio de negación not. Entonces, I can't, cuando vean ustedes esta determinación, I can't, automáticamente ya saben, es una acción que está conjugada o está estructurada en negativo. I can't find either pencil. No encuentro ninguno de los lápices. Entonces, este either está indicando ninguno. Está indicando la cantidad en la cual está, de los objetos que se está buscando. Entonces, I can't find either pencil. No encuentro ninguno de los lápices. Either black or white. O blanco o negro. Una elección. Prácticamente este either, este adjetivo distributivo permite tener dos opciones a escoger. En este caso dice o blanco o negro. Prácticamente tienen que escoger. Entonces ahí utilizamos either. La siguiente igual una oración en negativo. I don't like him or his friend either. No me gusta él ni sus amigos tampoco. Entonces ahí esta determinación tampoco está contenida en either como adjetivo distribuido. Dice, no me gusta él, I don't like him, ni sus amigos tampoco. Or his friends either. Ese tampoco obviamente incluye a otras personas más. Vamos a la siguiente característica. Neither también puede tener varios significados. Cambian sus significados de acuerdo a la ubicación y a la determinación semántica en utilización de las oraciones. Por ejemplo, tenemos al inicio, neither book pleased me. No me gustó ninguno de los dos libros. Neither book pleased me. No me gustó ninguno de los libros. Neither está indicando, obviamente, que no le gustó ninguno, obviamente, de los libros. O podemos decir, I don't like it, neither do I. No me gusta a mí tampoco. Entonces aquí estamos prácticamente es una oración compuesta. I don't like it, que dice no me gusta. Neither do I, que tampoco me gusta a mí. En este caso se puede sustituir por nor, por ejemplo, I don't like it, nor do I. Con ambos se utiliza la estructura neither, o también se puede utilizar nor más el verbo auxiliar, más el verbo modal y más un sujeto. Esta es la fórmula de la oración como tiene que ir. Nor, como
auxiliar en relación al verbo distributivo. Un verbo auxiliar, esa es la una opción, o puede ir un verbo modal más un sujeto. Cualquiera de las dos formas puede estructurarse este tipo de oraciones. Esto en cuanto a los adjetivos distributivos. ¿Qué es lo que hace un adjetivo distributivo? Como su nombre mismo lo indica, distribuye las acciones entre una elección, entre dos objetos, de la descripción de lugares en general, de diversas ciudades, y qué sé yo, muchas cosas que nosotros podemos desarrollar con este tipo de adjetivos distributivos. Vamos a ver los adjetivos interrogativos. Como su nombre lo indica, ¿qué son los adjetivos interrogativos? Son los que realizan una pregunta. En inglés, una question. Question es pregunta. Vamos a ver los adjetivos interrogativos en inglés son los siguientes. Por ejemplo, el primero, what, que se traduce al español qué o cuál. Utilizamos what cuando preguntamos por información específica sobre la que queremos conocer algo o en particular. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ahí estoy con una información específica. ¿Cómo te llamas? Entonces utilizamos what. What se traduce en español como qué o cuál. Vamos a ver. Por ejemplo, en relación a las horas. What time is it? ¿Qué hora es? Aquí tenemos what time is it? ¿Qué hora es? What's his telephone number? ¿Cuál es su número de teléfono? What es la contracción de what is para que no sea más largo. Ya saben, se contrae en este caso la question más el verbo ser o estar, el verbo to be, y se forma what's his telephone number. ¿Cuál es su número de teléfono? Vamos al siguiente, el siguiente adjetivo interrogativo. En este caso tenemos which. Which se traduce, tiene una sola traducción al español y significa cuál. Usamos which en preguntas en las cuales hay dos o más posibles respuestas o alternativas, cuando pueden haber dos o más respuestas. Por ejemplo, tenemos, for example, tenemos which road should I take? ¿Qué carretera debo tomar? Ahí obviamente pueden haber dos o más opciones. Which route should I take? Vamos a la siguiente. Do you know which one is yours? ¿Sabes cuál es el tuyo? Que soy yo refiriéndose a un cuaderno, un libro, un auto, a un lápiz. Ahí lo pueden ustedes utilizar. Do you know which one is yours? ¿Sabes cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu auto? ¿Cuál es tu lápiz? ¿Qué sé yo? La siguiente, la determinación which hace referencia a uno o más elementos de un grupo limitado, mientras que what se utiliza cuando el grupo es más amplio. Para preguntar por la naturaleza de una persona o cosa se utiliza usualmente what kind of o what sort of, cualquiera de las dos determinaciones, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, con la primera determinación, what kind of. What kind of books do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? Mire, esta oración fantástica para poder conversar. What kind of books do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? O puedo decir con what sort of woman is she? ¿Qué clase de mujeres? Obviamente estoy determinando, estoy preguntando. What sort of woman is she? ¿Qué clase de mujeres? Eso en cuanto a esa determinación de adjetivos interrogativos. Vamos al siguiente, a la siguiente categoría que es was. Was se traduce al español como de quién. Se traduce, was significa de quién. Se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que guardan alguna posible asociación entre sí, o sea, que guardan relación, que tienen relación entre personas o cosas. Was, por ejemplo, whose house is that? ¿De quién es esa casa? Whose house is that? Ahí tenemos la utilización de was. Facilito, con ese es el adjetivo interrogativo más fácil, tiene una sola determinación, tiene una sola dirección en cuanto a la utilización. Whose house is that? ¿Qué es lo que dice? Se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que guardan alguna relación posible o asociación entre sí. En este caso está preguntando de quién es esa casa. Estamos entre amigos, estamos entre compañeros y le digo de quién es esa casa.
Y ella me puede contestar, de pronto es mía, o es de mi vecino, qué sé yo. Muchas cosas pueden ser. También vamos a la siguiente determinación. Vamos con who much. Who much significa cuánto. Who many, cuántos. Aquí tiene tanto para el singular como para el plural. Much, cuando hablamos de singular, cuánto. Y many, cuando hablamos de muchos, hablamos de cuántos. Entonces, who much, cuánto. Who many, cuántos. Por ejemplo, who much se utiliza con sustantivos no contables y who many con sustantivos contables. Facilito esta regla ortográfica igual. How much se utiliza con sustantivos no contables. Eso quiere decir con los sustantivos abstractos, como puede ser la ira, el amor, la fuerza, qué sé yo, con todo lo que nosotros no vemos pero que nos afecta. Esos son los sustantivos no contables. Y who many se utiliza con sustantivos contables, con todo lo que podemos contar. Table, house, car, ball, que es pelota. ¿Qué más podríamos poner? Street, church, qué sé yo, miles de cosas que nosotros sí podemos contar. Entonces ahí podemos utilizar este tipo de adjetivo interrogativo, que es how many. Dentro de ellos vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, how much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compró? Dice. How much wine shall I buy? En este caso, wine se traduce como vino. Ahí tenemos how much, cuánto, wine, vino, shall a buy, compró. La otra determinación, how many brothers of wine shall I buy? ¿Cuántas botellas de vino compró? Entonces ahí tenemos la determinación, how many bottles of wine shall I buy? Vamos a la siguiente, esto en cuanto a los adjetivos interrogativos, los que generan una pregunta a la cual hay que dar contestación de acuerdo a las características que hemos ido determinando. En cuanto a los adjetivos numéricos o numerales, prácticamente cuando hablamos de adjetivos numéricos o numerales, estamos hablando de dos características que nosotros ya hemos venido viendo desde el principio. Los números ordinales que determinan orden, como son primero, segundo, tercero, en inglés first, second, third, fourth, fifth, y así sucesivamente, o los números cardinales, que son desde el 1 hasta el infinito, 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta el infinito. Los adjetivos numerales o numéricos o numerales cuantifican al sustantivo de manera precisa. Podemos dividirlos básicamente en cardinales, y habíamos visto 1, 2, 3, cualquiera de los números, mientras que, y obviamente también los ordinales, first, second, third. Fraccionarios, a half, a third, y multiplicativos, double, triple, cuando hablamos del doble, del triple, del cuádruple, ya vamos a ver más adelante todas estas determinaciones. En cuanto a los adjetivos cardinales en inglés, podemos expresar el número 0 en varias formas. Por ejemplo, not o not usado de forma genérica y en matemáticas. Zero, también utilizado en matemáticas, se usa normalmente para indicar la temperatura. Ejemplo, 5 degrees below zero. Ahí tenemos uno de los ejemplos. Entonces, ahí las dos determinaciones en cuanto a la determinación del cero, prácticamente un número neutro, el cero. Tenemos not y zero para las determinaciones. Vamos a la siguiente. En cuanto a la pronunciación de jo, se usa generalmente y para indicar los números de teléfono, tarjetas de crédito o pasaportes en general. En cambio, nil, usado generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos, como el fútbol y el rugby, por ejemplo, el tenis, se dice love for zero. Por ejemplo, Spain beat France 2-0. España ganó a Francia 2-0, por ejemplo, está determinando en esta oración. ¿Para qué? Usted me dice que... Pero bonito yo, pero usted ya se va a la musa. Compañero César Quispe, está su micrófono abierto y se le está escuchando todo lo que están haciendo ahí. Está en cualquier cosa menos en clases. Y después, cuando les toca los exámenes, están en problemas. Bueno.
Entonces les había dicho que Nile es usado generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos, como el fútbol, el rugby, el tenis, se dice love for zero, por ejemplo, Spain beat France to Nile. Entonces aquí tenemos la determinación Nile. Eso se traduce al español como España ganó a Francia 2-0. Se los utiliza estos términos en actividades deportivas. En cuanto a los adjetivos ordinales en inglés, se forman añadiendo el sufijo th al número, a excepción de los tres primeros que son first, second y third, que es primero, segundo y tercero. Se expresan de forma abreviada añadiendo a las cifras las dos últimas letras del ordinal. En este caso, el primero es igual a 1 sumado o adjunto las dos últimas letras de first. En este caso ponemos el 1 y la S y la T y ya sabemos que estamos hablando de first, que estamos hablando de primero. El segundo utilizamos el número 2 y los dos últimos números de su determinación en letras. Y obviamente le ponemos ND. 2ND, ya sabemos que estamos hablando de second. El 3 sucede lo mismo. El tercero escribimos el 3 y las dos últimas letras de la escritura del número. En este caso, RD. Al escribir 3 RD, estamos automáticamente indicando que hablamos de tercero. A partir del cuarto en adelante, simplemente lo que hacemos es añadir TH al final y eso es todo para indicar los siguientes pisos o los siguientes órdenes. Por ejemplo, el cuarto piso es del 4 y TH, para el quinto es del 5 y el TH, para el 6 y el TH, para el séptimo el 7 y el TH y así sucesivamente hasta el infinito. Ahí nosotros estamos hablando de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y así sucesivamente. Esto en cuanto a los números ordinales en inglés. Para expresar un número fraccionario nombramos el numerador como número cardinal y el denominador como número ordinal. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos en esta primera instancia, tenemos 2/3. 2/3 tenemos aquí. Entonces decimos 2/3, 2/3. Estamos determinando aquí, de acuerdo al primero, el número, de acuerdo a la regla ortográfica, primero el número como cardinal y el segundo como denominador. Entonces aquí el 2 se queda como tal 2, mientras que el número que va abajo, el tercero, perdón, el 3, obviamente se pone como número ordinal. Eso es todo. Eso significa 2/3. 2/3 se traduce como 2/3 y así sucesivamente podemos hacer con cualquier número. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, 1/4. El 1 va como número cardinal, 1, 1, no cambia nada. En cambio, 4 sí tenemos que poner como número ordinal, en este caso 4, que es el número que indica el cuarto. Entonces, 1/4 o a quarter o 1/4. Entonces ahí tenemos la escritura en cuanto a las fracciones que nosotros podemos determinar. Es muy facilito porque si nosotros queremos poner, por ejemplo, 5/6, por ejemplo, el 5 es 5, el sexto ya sabemos que es 6 con la TH al final y eso es todo. Y así sucesivamente. En cuanto a los números multiplicativos, los números multiplicativos son los que obviamente se multiplican entre sí. Por ejemplo, one, only, uno, single, uno solo, double, el doble, triple, el triple, quadruple, el cuádruple, quíntuple, el quíntuple, sixfold, el 6 veces o el sextuplo, sevenfold, 7 veces, eightfold, 8 veces y así sucesivamente. Esos son los números multiplicativos. Entonces aquí tenemos one o only, que significa uno, single, que es solo uno, double, que es el doble, el triple y así sucesivamente los diferentes números multiplicativos. En cuanto a los adjetivos posesivos, como su nombre lo indica, determinan una posesión sobre un objeto, una cosa, o puede ser también una determinada acción. Los adjetivos posesivos se usan, como su nombre lo indica, para hablar de posesión o de pertenencia, y son los siguientes: my, your, his, her, its,
our, your y their. Siempre acompañan a un sustantivo, lo que los diferencia de los pronombres posesivos. Eso no tiene que confundirse. Una cosa son los pronombres posesivos y otra cosa los adjetivos posesivos. Dentro de los ejemplos vamos a ver los siguientes. Tenemos, por ejemplo, my bed is big. My bed is big. Mi cama es grande. Entonces estoy indicando. ¿De qué cama? ¿De la cama de quién estoy indicando? De mi cama, obviamente porque estoy con el adjetivo posesivo. Estoy diciendo mi cama, my bed is big, es grande. Your jacket is on the floor. Su chaqueta está en el suelo. Estoy indicando, obviamente, your, la pertenencia de la chaqueta. Estoy diciendo, tu chaqueta está en el suelo. Her dress is stunning. Su vestido es impresionante. Obviamente estoy hablando, cuando hablo de her, estoy hablando de él. Estoy hablando del hombre. Y his, estoy hablando de mujer. His favorite hobbies are driving and playing soccer. Sus pasatiempos favoritos son conducir y jugar fútbol. La siguiente, we cannot walk the dog. It's listening in lost. No podemos pasear al perro. Su correa está perdida. Ahí estamos indicando. La siguiente, our teachers are very busy. Our es nuestros. Teachers, obviamente está en plural. Nuestros profesores are very busy. Están muy ocupados. Your exams are corrected. Vuestros exámenes o nuestros exámenes están corregidos. Entonces dice your, estoy hablando de ustedes. Los exámenes de ustedes están corregidos. Y eso podría aplicar en los test que ustedes acabaron de dar. Your exams are corrected. Pues, sus exámenes están corregidos. Y tenemos el último, their name were waiting on the board. Sus nombres estaban escritos en la pizarra. Their names were writing on the board. Eso en cuanto a la aplicación a los ejercicios o ejemplos con cada uno de los adjetivos posesivos. Al final, ojo, its on its son homófonos. Mucha gente se confunde con este its. Si ustedes pueden observar, este primer its no tiene el apóstrofe, no tiene la comita, está una sola escrita. Mientras que este otro its, obviamente sí tiene el apóstrofe y nosotros podemos hacer una pequeña diferenciación entre el its, entre el it y la s. Estas palabras son homófonas, mucha gente se confunde. El primero es un adjetivo posesivo. Este determina posesión, mientras que el segundo its es la contracción de it is, del pronombre personal que determina a cosas y animales, que habíamos visto ya en la conjugación de los pronombres personales. Entonces, esa es la contracción de it is. Prácticamente es un pronombre personal que determina o se traduce como su. A tener en cuenta esto, como todos los adjetivos van delante de un sustantivo, por ejemplo, my bike, mi bicicleta, solo se usan en singular or, friends like to drink tea, nada de té or friends. Obviamente aquí estamos determinando, obviamente, que todos solo se usan en singular, por ejemplo, el or siempre se utiliza en singular. Los adjetivos posesivos deben estar en concordancia con quien posee el objeto y no con el objeto en sí. Mucho cuidado con la traducción de su en español. Nos sirve tanto para singular como para plural, masculino como para femenino, mientras que en inglés no. Ejemplo, por ejemplo, be his short. Her father is tall. Bea es baja, por ejemplo, dice Bea is short. Bea es baja. Her father is tall. Su padre es alto. En este caso hablamos del padre de ella, por lo que el adjetivo posesivo debe ser también de carácter femenino. Sería incorrecto, por lo tanto, decir his father, pues aunque father sea masculino, nos estamos refiriendo al objeto poseído por su hija, por be. En este caso, be es mujer. Entonces, de esa manera también se utiliza los adjetivos posesivos cuando estamos hablando en primera instancia de una mujer, o puede ser también de un hombre en relación a una mujer. Entonces ahí se utilizaría el masculino para ambos sexos.
Eso hay que tener mucho cuidado en la utilización de oraciones. ¿Cuándo si utilizamos los adjetivos posesivos? Ejemplo, cuando queremos decir que algo pertenece a alguien. Por ejemplo, that is my car, ese es mi coche. Our dog is brown, nuestro perro es marrón. His boots are very old, sus botas son muy viejas. Para referirnos a personas cerca de nosotros, my friends are funny, mis amigos son graciosos. Her father is a vet, su padre es veterinario. También para hablar de las partes del cuerpo, por ejemplo, they wash their hair every day, ellos se lavan el pelo o el cabello todos los días. She paints her nails very often, ella se pinta las uñas a menudo. Entonces, esos son las actividades en cuanto a la utilización de los adjetivos posesivos. Aquí tienen toda la información pertinente con ejercicios en relación a esta actividad. De esta manera, queridos compañeros, llegamos a la parte final. Ustedes tienen las actividades a desarrollar, tienen las tareas en función del material de apoyo que ustedes tienen y se les ha explicado en la presente clase. Me despido de todos ustedes deseándoles que tengan una bonita noche. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Feliz día del maestro, profe. Gracias. Muchas gracias, muy amable, gracias. Que le festejen. Ojalá haya la oportunidad para festejarle por allá. Encantado de la vida, los brazos y las puertas del colegio están abiertas, bienvenidos. Esperemos que algún momento nos podamos ver y especialmente ya se acaba este proceso educativo y entramos ya, ustedes van ya a bachillerato y yo pienso que en corto tiempo nos podremos ver en el proceso de graduación. Una pregunta,